comparto la... Está bien, sí, me imaginé que todos, porque yo justamente cambié de día porque era feriado, ahí no me di cuenta. Bien, entonces, Comisión 8 no tiene. bueno, entonces decíamos, había compartido esta diapositiva de cómo fue esa, cómo hemos sido objeto de esa normalización, va a decir Foucault, es un concepto que también utiliza mucho. Normalización quiere decir ir incorporando todos estos mandatos familiares, sociales, de que es necesario trabajar en estas condiciones, de que es imperioso aceptar estas condiciones que impone el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció interesante compartir esto porque me parece que es gráfico y que justamente eso que implica trabajar en estas condiciones o en determinadas condiciones, muchas veces tiene que ver con hacerlo de manera con cierta disconformidad, no es natural que uno quiera hacerlo, sin embargo, ¿cómo? Digo, Al perro lo está llamando. Sin embargo, uno, como dije al comienzo, al ser objetos también de consumo, como nos hemos convertido, en su mayoría, hace que aceptemos estas condiciones. En muchos casos, dirá Marx, y Foucault no hablaba de explotación, pero uno no tiene que ser demasiado lúcido para admitir y advertir que muchas veces el trabajo es en esas condiciones. Y bueno, pero uno agacha la cabeza y que tiene que ver con esto, con lo que Foucault dice que estas instituciones han docilizado, es decir, nos han vuelto obedientes. La escuela, la familia, la iglesia, entre otras instituciones, han colaborado en hacernos cuerpos dóciles. Hay un capítulo de Foucault en uno de sus libros que se llama Los cuerpos dóciles, y que tiene que ver con eso, con cómo hemos aceptado y este ciclo de la niñez, la adolescencia, la adultez, una adultez que tiene que ser productiva, es decir, trabajar desde jóvenes y trabajar todo el mayor tiempo posible, producir, acuérdense que tiene que ver con esto, con que al capital le servimos en la medida en que estemos sanos para justamente ser parte de ese engranaje de la transformación de la materia prima en producto. ¿Cómo? Bueno, yo sigo entonces. Profe. Sí. ¿Esta clase la subís al campus? ¿Cómo? Sí, esta clase se sube al campus. Sí, la voy a subir al campus, sí. ¿Sabe por qué? Porque yo me tengo que retirar de la clase, por eso le preguntaba. Bueno, yo lo voy a subir, Dale, muchísimas gracias, buena suerte. Bueno, gracias igualmente. Bien, entonces, para Foucault y Castro Orellana también lo destaca, hay una cuestión que hace, que es justamente la que se convierte en transformadora, no solo del hospital, sino de esto de que la salud y el capital o el capitalismo trabajen juntos para conquistar o para lograr lo mismo. Fue posible, va a decir Foucault, gracias a la disciplina. Fíjense cómo entiende Foucault a la disciplina. Dice, la disciplina es una forma de gobernar al hombre, es decir, de dominarlo, de controlar sus múltiples capacidades, de utilizarlas al máximo y mejorar el efecto útil de su trabajo y sus actividades gracias a un sistema de poder que permite controlarlo. Justamente, cuando yo decía la fábrica, la escuela, la iglesia, son todas instituciones, va a decir Foucault, de control social. Fíjense que la disciplina tiene como único objetivo hacer que cada vez produzcamos más, que cada vez, producto del control, produzcamos más, seamos capaces de producir
mayor excedente, mayor ganancia. Ahora vamos a ver cómo se utilizó la disciplina en el hospital, pero fundamentalmente uno tiene que pensar que la disciplina está instalada en todas estas instituciones, en la familia. Muchas veces el hecho incluso del ser padres implica disciplinar. Ahora vamos a ver que muchas veces implica corregir, implica ordenar, implica poner límites, y justamente eso es un poco lo que dice la disciplina. Cuando uno quiere poner orden, quiere poner, volver estricto determinados hábitos, horarios, bueno, uno lo que está haciendo es disciplinando. ¿Para qué? Bueno, en definitiva es un poco para lo que dice Foucault. ¿Para qué se utilizó la disciplina? Dice, es el arte de la distribución espacial de los individuos, era preciso ordenarlos o verlos de manera ordenada, y ahora vamos a ver, de acuerdo al hospital, qué quiere decir eso. Una técnica de poder que encierra una vigilancia perpetua y constante de los individuos, y ahí Foucault introduce un aparato, que en realidad no lo introduce él dice, estas instituciones fueron capaces de hacer cumplir las normas, porque en todas hubo un panóptico, ahora vamos a ver lo que es, y también la disciplina supone un registro continuo, que quiere decir un seguimiento continuo. Muchas veces con los alumnos, cuando tomamos asistencia, cuando pasamos la nota, estamos haciendo un registro, estamos justamente disciplinándolo, controlándolo. ¿Qué es el panóptico? Y esto es simplemente, ahora lo vamos a describir, pero después vamos a ver que toma forma o toma distintas formas. Panóptico quiere decir, pan quiere decir todo, óptico ver, un lugar desde donde se ve todo, desde donde se controla todo. Para Foucault, el panóptico era un sitio en forma de anillo, en forma circular, en medio del cual había un patio con una torre en el centro. Esto es una descripción, si ustedes quieren, casi arquitectónica, pero cuando yo les diga dónde funciona el panóptico, van a ver que toma distintas formas y que no quedó en esa construcción. El anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior, y en cada una de ellas, de esas pequeñas celdas, había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, pagando sus culpas, un loco actualizando su locura, etc. En la torre central había un vigilante, y como cada celda daba al mismo tiempo al interior y al exterior, en ese lugar todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la mirada de un vigilante que observaba a través de persianas, de tal modo que podía ver todo sin que nadie a su vez pudiera verlo. Esta manera de controlar y de ser controlados y de no ver quién nos controla, hoy tomó formas de las más variadas, y con la tecnología ni les puedo decir, pero todo lo que es el sistema de cámaras, por ejemplo, que registra todos nuestros movimientos, digo, en un lugar donde haya cámaras, pero desde el cajero automático, desde una tarjeta de crédito para ver qué es lo que consume cada uno, hacia dónde se orientan sus preferencias. Hoy uno puede hablar de un determinado producto y Google enseguida lo muestra la imagen y lo pone como que uno lo hubiera estado buscando y solamente lo nombró. Es decir, hoy esa manera de controlar existe de diferentes formas, y fíjense, Foucault lo dijo que esto había existido en el 1700 y pico, hoy eso toma diferentes maneras. Por supuesto que, como dije, todo lo que está informatizado habla de nosotros y de cada uno de nosotros hacia dónde orientamos, digo, nuestros gustos, nuestros consumos, qué compramos, qué preferimos, cómo pagamos, etcétera. Todo eso está registrado y eso es el panóptico actual. En ese momento, y acá me parece que son las dos diapositivas por ahí que más pueden destacarse para la utilización de ustedes. Primero, lo que importa es cómo era el hospital hasta ese momento. Es decir, Foucault, a raíz de esos análisis y de la posibilidad de ir revisando esos registros,
lo que advirtió es que el hospital en un determinado momento se transformó y ahora caracteriza cómo fue antes de esa transformación y cómo va a ser después. Primero, hasta el 1700 aproximadamente, el hospital que existía era una institución de encierro. Era un espacio de notable influencia, pero sin funciones médicas. Es decir, podía asistir mucha gente, pero no había médicos. No estaba pensada la posibilidad de curar, no estaba asociado al hospital la posibilidad de curarse. Era un lugar de separación y de exclusión para individuos peligrosos, pobres, enfermos, delincuentes, prostitutas. Todo aquel que sobraba en una sociedad iba a parar al hospital, pero iba a parar al hospital para morir. Lo importante es que antes de la transformación el hospital era un lugar como de destino, de finalización. Dice, ámbito de mezcla y confusión de vidas rechazadas, marginales, es decir, donde uno no encontraba lugar, bueno, lo mandaban al hospital. No había observación ni registro, ni un espacio pensado para ello. El hospital y la medicina constituían campos separados. Así era el hospital antes de la transformación. Como dije, un lugar para ir a morir, un lugar solamente para que transcurrir la última etapa de la vida, si uno quiere. Pero justamente ocupado por religiosas, por eso hoy en la imagen que veíamos más adelante, veíamos las religiosas eran quienes se encargaban de acompañar esa última etapa de la vida, pero insisto, sin que el hospital fuera pensado para curar. Fíjense, dice, la miseria, con el hospital transformado, la miseria deja de pertenecer al orden moral, cosa que de lo que se ocupaba exclusivamente la Iglesia, y se visualiza como un efecto que se deriva del desempleo y de las condiciones de vida, dice Orellana. Se advierte el error de amontonar y hacinar personas. Fíjense lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que la pandemia es como que lo pone en evidencia. Dice, pues la población será considerada como un elemento productor de riqueza. Para ello, el hospital es preciso que se transforme. Insisto, es preciso que se transforme porque el cuerpo es visto como un objeto que puede propiciar la riqueza, que puede justamente trabajar para generar la riqueza. Una riqueza que no va a ser para uno, cuando hoy decíamos esa categoría de proletario, es un obrero que trabaja para otro, por supuesto. Entonces, ese excedente, esa ganancia, la genera justamente para otro. Ya se tienen que ir, por lo visto. No sé cuántos hay, pero... no sé, yo no me tengo que ir. Bueno, no sé, si ustedes quieren... Profe, yo quería acá. tocar sobre el tema de la pandemia. Sí. Usted no sé si vio la noticia de Chile, qué le está pasando, ¿Qué que puntualmente? el mismo caso que pasó de que, como ocurrió en España, de que se acumuló tanta gente enferma y no saben qué hacer, entonces como no hay cama, entonces eligen, no sé, es como que tirando al azar, da pena también porque decir, no sé, no, o ni morir siquiera o el vivir, azar, o morir. claro, ni siquiera el azar, José, porque justamente lo que van a privilegiar ahí, que me parece que pasó también en los países más desarrollados, es, bueno, Margarita, nos vemos el lunes que viene. Vale, bueno, gracias. Dale, de nada. José, lo que va a pasar con aquellos sistemas de salud que colapsan, lamentablemente, es priorizar a la gente más joven. Es decir, es tremendo, pero lamentablemente en esos países que no actuaron y no se adelantaron con la cuarentena, que es el caso, en el caso nuestro, digamos, con otros problemas tenemos, pero en ese sentido la cuarentena ayudó a preparar al sistema de salud, que es lo que dicen todos, no estoy descubriendo, pero Chile justamente dejó pasar esa oportunidad sabiendo lo que se venía, porque uno tenía noticias anticipadas y lamentablemente hoy decían que el sistema de salud en Santiago de Chile era del 96% de ocupación, es decir, está al límite de la saturación. Y en todo el país de 86%, porque estaban llevando enfermos al sur, no me sale, a 1000 kilómetros de distancia, pero era donde había camas y respiradores disponibles.
lamentablemente ahí esto nos muestra, bueno, muestra muchas cosas, pero digo, lo que pone en evidencia es que un sistema de salud que no está preparado y evidentemente ellos no colaboraron con medidas preventivas del aislamiento, que es lo único que puede ayudarnos a mantener este número. Justamente lo que estamos viendo en nuestro país, que los lugares en donde se reproduce el virus es donde no han podido garantizar el aislamiento, ¿no? Lo mismo está pasando, no sé si Dios quiera que no pase, pero en Buenos Aires también. Sí. Sí, de todos modos, bueno, en Buenos Aires no sé en este momento qué capacidad, de qué capacidad estamos hablando, pero hablaban hasta la semana pasada de un 50% de disponibilidad de camas. Habrá que ver cómo avanzan estos números que son para mí como muy peligrosos porque vemos que aumenta y hablan de un crecimiento exponencial, dicen los que entienden, que es como una progresión más geométrica, ¿no? No es aritmética, sino es como que es por salto. Día a día tenemos una cantidad de casos que, bueno, que el sistema en algún momento... Hoy sumó como 5.000 personas, creo. Sí, nosotros tenemos un sistema de salud que seguramente si se satura la provincia de Buenos Aires se podrá ir derivando a las provincias con menos casos o que no tienen casos. Por eso, justamente, Disculpe, los 2 meses y medio... profesora. Sí. Me retiro la clase de biología. Muchas gracias por la Bueno, clase. Que tengan linda no, por tarde. favor. Igualmente, gracias. Bueno, yo si les parece, salvo que haya alguna pregunta del tema, pensaba terminar acá para justamente retomar el lunes que viene y para no avanzar. No queda mucho de este tema, pero sí, por ahí vamos a trabajar durante la semana. Voy a cargar, bueno, estas clases que Paola me compartió, esta que se va a grabar, y el PowerPoint que hicimos, que trabajamos sobre el modelo médico, también por ahí ya lo tienen, y el lunes que viene que sirva para terminar el tema y por ahí de repaso. Muy bien. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo tenemos el recuperatorio? Yo voy a escribirles... No sé si usted dijo antes, no escuché. No, yo lo dije al principio, pero yo les voy a escribir por correo para que ustedes no se confundan las fechas previstas para el parcial, el segundo parcial, recuperatorio y recuperatorio especial. Ah, bueno. Muchas gracias, profe. No, de Listo, nada. profe, nos vemos. Hasta luego, que sigan bien. Usted también. Gracias. Dios la bendiga. Gracias igualmente. Chao, María. Hola, Dayan, ¿cómo te fue hoy? Hola. ¿Viste? 2 aportes te hice. Ay, no nos vemos, no sé por qué no nos vemos. Pero... ¿Qué tengo que apretar acá? Ah, está el video. Ah, ya está. 2 aportes les hice. ¿Cuáles? 2 aportes. A ver. Ah, en el chat. Ahora no los vas a ver. Un aporte es la imagen del panóptico, para que la tengan, se acuerden siempre del panóptico. Bien. Que la pongan en la fotito de perfil. Perfecto. Y otra es una anécdota para ponerle un poco de onda al tema, ¿viste? Por supuesto, que si no que por ahí no hay mucho ejemplo. Yo en esa época no estaba, en la época de la incorporación del hospital ¿cómo es? Ajá, la tecnología moderna. A la tecnología moderna. ¿Sabías que Spinetta se inspiró en el año 1981, se inspiró en los escritos de Foucault? Sí, seguramente. Y escribió el álbum que se llama Jade. Ajá. Escribió canciones a partir de su inspiración en Foucault. Mirá, bueno, por supuesto que a los chicos... Foucault llega, a ver, se lo conoce, supongo que la intelectualidad de los 70, porque es hijo del mayo francés, pero con los gobiernos militares, por supuesto que acá se borró todo vestigio de Foucault. Y encima, iniciamos los 80
bueno, todavía en dictadura nosotros, pero Foucault con la peste rosa. Y él muere de SIDA en el año, uno de los primeros que muere de SIDA. Claro. O sea que tiene que haber, bueno, eso se está grabando, pero ¿para qué vamos a pararlo?